La neblina se arremolinaba en el aire, cubriendo cada rincón del cementerio como un velo espeso que apenas dejaba entrever las siluetas de las tumbas. Aquella noche había decidido, contra mi propio juicio, visitar la tumba de un antiguo familiar. No era por nostalgia, sino por esa promesa que todos hacemos en vida. Iré a visitarte cuando ya no estés. Y aunque nunca tuve una relación cercana con él, me pareció que una visita, aunque tardía, era lo correcto. El cementerio estaba desierto. Al menos eso parecía. Caminé entre las tumbas, apenas guiándome por el tenue resplandor de mi linterna, que arrojaba sombras inquietantes sobre las lápidas. Algunas de las tumbas eran recientes, con flores frescas aún colocadas sobre la tierra húmeda. Otras, en cambio, habían sido olvidadas por completo, cubiertas por musgo y hojas secas. El ambiente era frío, mucho más de lo que debería haber sido para una noche de otoño. Llegué al lugar donde estaba enterrado mi familiar. Su tumba no era particularmente distinta a las demás, salvo por el hecho de que no había sido visitada en años. Me arrodillé frente a la lápida, pasando los dedos por las letras que casi habían sido devoradas por el tiempo. Me quedé allí, en silencio, tratando de recordar alguna anécdota, alguna historia que me conectara con él, pero no vino nada a mi mente. El silencio era tan profundo que comencé a escuchar mi propia respiración, cada vez más rápida. Cuando me levanté para marcharme, noté algo extraño en el aire. No era un sonido, ni un olor, era una sensación, como si el ambiente hubiera cambiado de manera imperceptible pero radical. No sabía cómo describirlo, pero sentí que no estaba solo. El frío se intensificó, y una ligera brisa comenzó a mover las hojas a mis pies, arrastrándolas hacia una dirección específica, como si fueran guiadas por algo más que el viento. Apreté la linterna y comencé a caminar de vuelta hacia la entrada, pero mis pasos se volvieron más pesados. El sendero que había recorrido hacía solo unos minutos ahora parecía interminable. La neblina era más densa, y por un instante sentí que no sabía exactamente hacia dónde me dirigía. Podía haber jurado que escuché algo detrás de mí, el crujido de las hojas, un leve susurro. Me detuve y giré rápidamente, iluminando el camino que acababa de recorrer. No había nadie, pero, al iluminar con más cuidado, noté algo que no había visto antes. En una de las lápidas cercanas había una figura. No era clara, más bien una sombra, agazapada, inmóvil. Me quedé paralizado. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que lo escucharía en el silencio absoluto del cementerio. La sombra no se movía, pero tampoco parecía natural. Encendí la linterna, apuntando directamente hacia esa dirección, pero la figura desapareció en cuanto el haz de luz la tocó. Me quedé un momento más, intentando convencerme de que solo había sido un juego de luces y sombras, una ilusión creada por mi mente en medio de la neblina. Decidí apurar el paso, convencido de que lo mejor era salir de allí lo antes posible. Mientras caminaba, el aire se volvió más denso. Parecía que la neblina me envolvía, dificultando la respiración. Escuché de nuevo aquel susurro. Esta vez era más claro, aunque no entendía las palabras. No podía distinguir si venía de mi izquierda o mi derecha, pero sabía que no estaba solo. Algo o alguien estaba ahí, conmigo. Miré en todas direcciones, tratando de encontrar el origen del susurro, pero la neblina lo cubría todo. De repente, una ráfaga de aire frío me golpeó el rostro y mi linterna parpadeó. La luz se debilitaba, y antes de que pudiera hacer algo, se apagó por completo. Ahora estaba sumido en una oscuridad absoluta. Intenté encender la linterna de nuevo, golpeando el interruptor varias veces, pero no hubo respuesta. El susurro se hizo más fuerte, como si varias voces estuvieran hablando a la vez, mezclándose en un murmullo confuso y aterrador. Mi respiración era agitada, y aunque intentaba mantener la calma, el miedo comenzó a apoderarse de mí. Fue en ese momento que lo vi, o mejor dicho, lo sentí. Una presencia, oscura y alta,
Apareció frente a mí. No tenía una forma clara, solo una sombra que parecía flotar en el aire, envolviéndome en su oscuridad. No podía moverme, como si el miedo me hubiera paralizado por completo. El susurro se intensificó hasta convertirse en un zumbido ensordecedor, y sentí una presión en mi pecho que apenas me dejaba respirar. De repente todo se calmó. El susurro cesó, la presión desapareció y la neblina comenzó a disiparse lentamente. Mi linterna volvió a encenderse de manera intermitente, permitiéndome ver el camino de vuelta. Pero algo había cambiado. No era el mismo lugar al que había llegado hacía unas horas. Las lápidas estaban en posiciones diferentes. Las tumbas más cercanas a mí no eran las mismas que había visto al entrar. Era como si el cementerio se hubiera transformado, distorsionado. Con el corazón aún palpitando en mi garganta, corrí hacia la entrada. No miré atrás, no me atreví. Apenas llegué al portón, lo empujé con todas mis fuerzas y salí del lugar, cerrando la verja de hierro con un fuerte estruendo. El aire fresco de la madrugada me golpeó el rostro, pero no me calmó. Sabía que no podía quedarme allí un minuto más. Esa noche no pude dormir, y aunque intenté explicarme lo sucedido de 1000 maneras diferentes, nada parecía tener sentido. Los días siguientes fueron extraños. Sentía una presencia constante a mi alrededor, una sombra que se escondía en las esquinas de mi visión, pero que nunca podía ver claramente. Nunca regresé al cementerio. No volví a visitar la tumba, y hasta el día de hoy, trato de no pensar en lo que ocurrió esa noche. Pero cada vez que veo una neblina espesa, ese susurro vuelve a mi mente, y el miedo renace en mi interior. Mi trabajo como sepulturero siempre había sido rutinario. Cavaba tumbas, ayudaba en las ceremonias de entierro y mantenía el cementerio en buen estado. Pasé años en ese trabajo sin incidentes, solo lidiando con lo que cualquier persona en mi profesión afronta: el constante recordatorio de la muerte. El cementerio donde trabajaba era pequeño, pero estaba cargado de historia. Las tumbas más antiguas databan de finales del siglo XIX, y algunas de las familias que venían a visitar a sus seres queridos llevaban generaciones enteras vinculadas al lugar. Pero había una tumba en particular que siempre evitaba. Una que ni siquiera tenía un nombre grabado, solo una piedra desgastada y sin marcas, como si con el tiempo el mundo hubiera decidido olvidar a quien fuera que descansaba allí. Todo cambió la noche que tuve que enterrar a una mujer cuyo cuerpo había permanecido sin reclamar en la morgue durante semanas. La llamaban la mujer sin nombre, porque nadie había llegado para identificarla ni reclamar su cadáver. Las autoridades locales decidieron enterrarla en una sección olvidada del cementerio. Era una noche de tormenta cuando el director del cementerio me llamó para hacer el entierro. Me pareció extraño tener que enterrar a alguien en la mitad de la noche, pero las circunstancias eran fuera de lo común. Cuando llegué, las nubes oscuras bloqueaban completamente la luz de la luna, y el sonido de la lluvia golpeaba las lápidas con una cadencia casi hipnótica. Apenas podía ver unos metros adelante con la linterna que llevaba, y el barro me hacía avanzar con dificultad. El ataúd ya estaba listo cuando llegué al sitio asignado. No había ceremonia, ni familiares, solo el director y yo. El ambiente estaba cargado de una tensión extraña, como si algo en el aire vibrara con una energía que no podía explicar. El director se limitó a señalar la tumba, y sin decir una palabra, me dejó solo para hacer el trabajo. Mientras cavaba, la lluvia aumentó, empapándome por completo. El sonido de la pala contra la tierra mojada se mezclaba con el rugido lejano de los truenos. Me esforzaba en terminar lo más rápido posible, deseando salir de allí. Sentía una presión en el pecho, como si el mismo aire se hubiera vuelto más pesado. Cada vez que mi pala golpeaba el suelo, sentía que estaba perturbando algo que debía haber sido dejado en paz. Cuando terminé, con el hoyo ya lo suficientemente profundo, comencé a bajar el ataúd con las cuerdas. Pero mientras lo hacía, la cuerda se deslizó de mis manos y el ataúd cayó abruptamente en la tumba,
haciendo un ruido sordo que retumbó en mis oídos. Maldije en voz baja y me agaché para ajustar el ataúd, pero al hacerlo, sentí algo que me detuvo en seco. El aire había cambiado. La temperatura cayó bruscamente y un frío inexplicable me recorrió la columna vertebral. Me enderecé lentamente, girando la cabeza para mirar a mi alrededor, y entonces lo vi. De pie, entre las lápidas a pocos metros de mí, había una figura. Estaba completamente quieta, envuelta en una especie de velo negro que se agitaba ligeramente con el viento. No podía distinguir sus rasgos, pero su presencia era palpable. Mi respiración se detuvo por un segundo, y un frío sudor comenzó a brotar en mi frente. Por un momento, pensé que era alguien que había venido a ver el entierro, algún pariente desconocido de la mujer. Pero entonces, la figura comenzó a moverse. No caminaba, flotaba, se deslizaba entre las lápidas, acercándose a mí con una lentitud deliberada, como si quisiera que la viera venir. Sentí que mi cuerpo se paralizaba, incapaz de moverme mientras la figura se acercaba cada vez más. Quise gritar, pero el sonido murió en mi garganta. La linterna que sostenía comenzó a parpadear, como si la energía se estuviera agotando, y las sombras alrededor de mí se alargaron, devorando todo a su paso. Cuando la figura estuvo a solo unos metros de mí, pude ver sus ojos vacíos y oscuros, como pozos sin fondo. Era como si me mirara, pero no a mí, sino a algo más profundo, como si pudiera ver mi alma. Un frío intenso me atravesó el cuerpo, y en ese momento supe que lo que estaba frente a mí no era humano. La figura se detuvo justo al borde de la tumba. Por un instante, todo quedó en silencio. La lluvia, el viento, incluso mi propia respiración, todo cesó. Y entonces el ataúd comenzó a moverse. Al principio pensé que era mi imaginación, pero lo vi claramente. El ataúd temblaba, como si algo en su interior intentara salir. El pánico se apoderó de mí. Retrocedí tropezando con el barro y caí de espaldas. Desde mi posición, vi cómo la tapa del ataúd comenzó a levantarse lentamente. La madera crujía, y el sonido era insoportable, como uñas rasgando una pizarra. La figura oscura permanecía allí, inmóvil, como si estuviera esperando que algo sucediera, y entonces lo vi. Una mano pálida, delgada y cubierta de tierra salió del ataúd, agarrándose al borde. Era una mano humana, pero su piel estaba descompuesta, colgando en jirones. Mis ojos se abrieron de par en par, y mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a explotar. El cuerpo que había enterrado se estaba levantando. La figura oscura permaneció quieta, observando, mientras el cuerpo dentro del ataúd emergía por completo. Sus movimientos eran rígidos, mecánicos, como si no estuviera acostumbrado a moverse. Cuando se levantó por completo, sus ojos, vacíos y sin vida, se encontraron con los míos. Y entonces, en un susurro apenas audible, habló. «No debiste molestarme». El sonido de su voz me atravesó como un cuchillo. Era gutural, como si proviniera de lo más profundo de la tierra. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me levanté de un salto y corrí. Corrí tan rápido como pude, tropezando con lápidas y resbalando en el barro. Sentía que algo me seguía. Podía escuchar los pasos detrás de mí, pesados y lentos, pero constantes. Cada vez que miraba por encima de mi hombro, la figura negra estaba más cerca y el cuerpo que había salido de la tumba se arrastraba detrás de ella. Finalmente, llegué a la pequeña caseta de seguridad en la entrada del cementerio. Cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, respirando con dificultad. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, y mis manos temblaban incontrolablemente. A través de la ventana, vi cómo la figura oscura se detenía en la entrada del cementerio. No cruzó el umbral. Solo se quedó allí, observando, antes de desaparecer lentamente en la oscuridad. Pasaron horas antes de que pudiera reunir el coraje suficiente para salir. El cementerio estaba desierto,
como si nada hubiera pasado. Pero cuando volví al lugar del entierro, el ataúd estaba abierto y el cuerpo había desaparecido. Nunca se lo dije a nadie, pero desde aquella noche, algo cambió en mí. Dejé el trabajo poco después, incapaz de enfrentar lo que había visto. Aún sueño con esa figura, con esos ojos vacíos que me observaban, con el sonido del ataúd abriéndose, y con la certeza de que, aunque dejé el cementerio, algo de él nunca me dejará ir. Mi nombre es Gabriel, y por muchos años trabajé como guardia nocturno en un pequeño cementerio de las afueras. Era un lugar tranquilo, alejado de la ciudad, rodeado de árboles viejos y altos que parecían vigilar las tumbas con la calma y paciencia que otorgan los siglos. El trabajo era sencillo: hacer rondas periódicas por los senderos, asegurarme de que no hubiera intrusos y mantener un registro de cualquier incidente extraño. Para ser honesto, nunca había tenido que reportar nada significativo, salvo algunos adolescentes que venían a beber o vandalizar alguna lápida. Sin embargo, una noche, todo cambió. Era una noche de otoño, fría y con una neblina espesa que cubría el cementerio como un manto. La luna apenas se asomaba entre las nubes, y la poca luz que ofrecía era absorbida por la oscuridad del lugar. Mi turno había comenzado a las 10 de la noche, como siempre, y las primeras horas transcurrieron sin incidentes. A la medianoche, me preparé para hacer mi ronda habitual, recorriendo los senderos que serpenteaban entre las lápidas y los mausoleos. El aire era más frío de lo habitual, y había algo en el ambiente que me incomodaba. Al principio lo atribuí al clima y a la soledad del trabajo, pero a medida que avanzaba entre las tumbas, esa sensación se intensificaba. No era miedo exactamente. Era como si el lugar estuviera cargado con una energía extraña, algo que no podía ver pero que podía sentir. Decidí ignorarlo y continuar con mi ronda. Pasé por la zona más antigua del cementerio, donde las tumbas databan de mediados del siglo XIX. Allí, las lápidas estaban desgastadas por el tiempo, cubiertas de musgo y casi ilegibles. Era un lugar que siempre me había inquietado un poco, no porque creyera en fantasmas o cosas sobrenaturales, sino por la sensación de abandono que emanaba. A esas tumbas nadie las visitaba, y las historias de las personas que allí yacían habían sido olvidadas hacía mucho tiempo. Mientras caminaba por esa zona, escuché un sonido. Era débil, apenas perceptible, como el susurro del viento, pero más agudo. Me detuve en seco y aguzé el oído. El sonido volvió, esta vez más claro. Era un murmullo, un sonido humano. Al principio pensé que podía ser alguno de los vagabundos que a veces se colaban para pasar la noche entre las tumbas. Encendí mi linterna y dirigí el haz de luz hacia donde provenía el sonido, pero no vi nada. «¿Hola?» «Zrenia», llamé, esperando una respuesta. No obtuve ninguna. El murmullo se detuvo, y por un momento pensé que había sido mi imaginación. Decidí acercarme un poco más al lugar de donde creía que había venido el ruido. A medida que avanzaba, la neblina se hacía más densa, dificultando mi visión. El haz de la linterna parecía perderse en la niebla, y solo podía ver unos pocos metros delante de mí. Cuando llegué al lugar exacto donde había escuchado los murmullos, noté algo extraño. El suelo estaba cubierto de hojas caídas, pero en un área pequeña, frente a una vieja tumba, las hojas estaban removidas, como si alguien hubiera estado caminando allí recientemente. Me agaché para examinar el suelo. No había huellas claras, pero la tierra parecía más suelta en esa zona. Me levanté rápidamente, intentando sacudirme la sensación de inquietud que comenzaba a apoderarse de mí. No quería quedarme más tiempo en ese lugar. Mientras me alejaba, escuché un ruido fuerte detrás de mí, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me giré de inmediato, apuntando con la linterna, pero lo único que vi fue una lápida que parecía haber sido empujada hacia un lado. Mi primera reacción fue lógica. Pensé que, con el paso del tiempo y la erosión,
La lápida simplemente se había caído por sí sola. Sin embargo, mientras me acercaba, me di cuenta de que no era así. La lápida estaba rota en dos, como si algo hubiera hecho presión desde el interior de la tierra. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero aún intentaba mantener la calma. Me decía a mí mismo que todo tenía una explicación racional. Quizás un árbol cercano había soltado una rama y la caída había hecho que la lápida se quebrara. A pesar de mis intentos por mantener la compostura, decidí que era mejor regresar a la caseta de seguridad y reportar el incidente en el libro de registros. Mientras caminaba de regreso, la sensación de estar siendo observado no me abandonaba. Sentía como si algo o alguien estuviera siguiéndome, pero cada vez que me detenía para mirar, no había nada, solo el viento y las sombras largas que proyectaba mi linterna. Al llegar a la caseta, cerré la puerta tras de mí y encendí las luces. Me sentía más seguro allí dentro, rodeado de paredes, y con la posibilidad de hacer una llamada si algo más sucedía. Pero esa sensación de seguridad no duró mucho. Apenas me senté en la silla y comencé a escribir en el libro de registros, escuché un golpe en la ventana. Era suave, pero lo suficientemente claro como para hacerme saltar. Me levanté de un salto y apunté con la linterna hacia la ventana. No había nada. Solo la oscuridad del cementerio y la neblina espesa que parecía envolverlo todo. Mi corazón latía con fuerza. Decidí que era mejor quedarme dentro de la caseta hasta que amaneciera. Las horas pasaron lentamente, y aunque intenté distraerme con algo de música, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. ¿Había alguien ahí afuera? ¿Alguien jugando una broma? Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica, pero mi mente seguía regresando a esos murmullos, a la lápida rota y al golpe en la ventana. Finalmente, llegó el amanecer, y con él, la luz del día que disipa cualquier temor irracional. Salí de la caseta y caminé por el cementerio una vez más, esta vez con la luz del sol como compañía. Todo parecía en orden, salvo por la lápida rota que encontré la noche anterior. Pero lo que más me inquietó fue que, al revisar el área donde había encontrado la tierra removida, todo estaba cubierto nuevamente por una capa uniforme de hojas. Como si nadie hubiera estado allí. Decidí no contarle a nadie lo sucedido. Lo anoté en el registro como incidente menor, mencionando únicamente la lápida rota. Pero en mi mente sabía que había pasado algo más, algo que no podía explicar. Desde esa noche, nunca volví a sentirme completamente tranquilo en mi trabajo. Cada crujido de las hojas, cada sombra en la neblina me recordaba aquella noche, y aunque nunca volví a ver ni escuchar nada fuera de lo común, siempre tuve la sensación de que algo, o alguien, me vigilaba desde las sombras. A veces pienso que los cementerios guardan más secretos de los que estamos dispuestos a aceptar. Tal vez fue mi imaginación, tal vez no. Pero esa noche, aprendí que hay cosas que no podemos comprender y que no todos los muertos descansan en paz.